El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, 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 muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de La Agenda, el encuentro virtual de cada lunes que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para los medios comunitarios populares de las regiones, de los territorios de nuestro país. Soy Celso Tete Crespo, asesor de comunicaciones en la Presidencia, y en nombre mío y del equipo periodístico, técnico, de producción, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que se conectan a esta hora en simultáneo y en vivo por todas las redes sociales de la Presidencia, y naturalmente a todos los colegas comunicadores de las regiones que hoy nos acompañan en esta conferencia de prensa virtual habitual de La Agenda a través de Google Meet. Los temas que vamos a tratar hoy son de mucha relevancia para el país y son el COMPES del cuidado, las reformas sociales y la consulta popular. Son los temas que vamos a tener hoy con una invitada muy especial. La conferencia de prensa de hoy abordará el cuidado, especialmente de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con una especial noticia, y es que Colombia ya cuenta con la política pública nacional para ese propósito del cuidado. Por eso en La Agenda hemos invitado a la doctora Erika Natalia Moreno Salamanca, directora nacional del cuidado, área que se ocupa desde el Ministerio de la Igualdad de velar por el desarrollo de esta importante política en el país. Directora Erika Natalia, qué gusto tenerte aquí, que empiece semana con La Agenda. Muchas gracias por estar aquí. Celso, muchísimas gracias. Un saludo a todo el equipo de Presidencia y por supuesto a todos los medios que nos acompañan. Muy agradecida por la oportunidad de contarles a profundidad este tema. Listo. Los periodistas, directora, tenemos aquí en estos momentos conectado a esta conferencia de prensa virtual 27 comunicadores, colegas periodistas con enfoque comunitario, popular, de las regiones del país. Hoy nos acompañan de distintas regiones como La Guajira, nos acompañan desde Sucre, nos acompañan desde Córdoba, desde Santander, Magdalena, Bolívar, Cundinamarca, Bogotá, del eje cafetero, y a través de distintos formatos también. Tenemos medios radiales, tenemos emisoras online, tenemos emisoras comunitarias, tenemos televisión, tenemos portales web, tenemos redes sociales, una distinta amalgama de medios de comunicación comunitarios y populares que nos acompañan hoy, con las regiones que constantemente están amplificando toda la información que se deriva de aquí de La Agenda. Entonces recordemos la metodología. La doctora Erika hará una exposición de unos 7 minutos, luego de lo cual abriremos el espacio de preguntas acostumbrado. Les pedimos a todos los colegas que sean concisos en las preguntas, que prendan sus cámaras, porque esta transmisión está saliendo en vivo por las redes sociales de la Presidencia para que vean sus medios. Y después de ese espacio de preguntas, la directora va a empezar a abordarlas cada una. Si quedan algunas por ahí en el tintero, las vamos resolviendo después. Entonces, iniciemos de una vez esta conferencia con una pregunta a la directora. Una política pública del cuidado es un conjunto de acciones y decisiones gubernamentales para promover y garantizar el cuidado y bienestar de todas las personas, pero especialmente de las que están en situación de vulnerabilidad. Directora, ¿qué aspectos de la vida de las personas aborda esta política pública del cuidado cuando se habla de aquellas que están en situación de vulnerabilidad? ¿A qué se refiere? Bueno, permítame empezar con un contexto sobre qué es el cuidado, porque parece una palabra muy común que se utiliza en muchos temas, en seguridad, en salud, pero particularmente en esta política nacional del cuidado. Cuando nos referimos a los cuidados, nos referimos a todas las actividades que realizamos diariamente para nuestra existencia: lavar, planchar, arreglar las camas, cuidar de nuestros hijos, de nuestros padres, de personas con discapacidad que de pronto habiten en nuestro hogar, ¿cierto? Todo, digamos, trabajo, labor que tenga que ver con la reproducción de la vida diaria, humana y no humana, es lo que nosotros estamos entendiendo por cuidado. Quisiera decirles que con esta política pública lo que queremos es cerrar una deuda histórica. En este momento tenemos una deuda histórica con nuestras madres, abuelas, tías, que durante años cuidaron de todos y todas,
y que hoy no tienen nada, ¿cierto? Todos seguramente quienes están conectados a esta conferencia y tú también tienes una madre y una abuela que cuidó de ti, ¿cierto? Que se levantaba a las 4 de la mañana, te preparaba el desayuno, te alistaba para ir al colegio, te llevaba, te acompañaba, luego te recibía, te daba el almuerzo, ¿cierto? En la tarde te ayudaba con las tareas del colegio y en la noche preparaba lo del siguiente día. Esas cuidadoras hoy no tienen nada y las reformas sociales y esta política nacional del cuidado cierra esa brecha histórica, ¿cierto? Nos hemos propuesto que eso tiene que cambiar, que quienes han cuidado de nuestra vida históricamente hoy merecen también tener una vida digna. En Colombia, para contextualizar un poco, tenemos 17 millones de personas que requieren cuidados o apoyos diarios. Dicho de otra manera, necesitan un cuidador o una cuidadora diariamente para sus labores. Me estoy refiriendo a los niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad o personas enfermas que requieren cuidados. Sin embargo, las coberturas del Estado para la garantía del derecho al cuidado de estas poblaciones hoy son muy bajas. Por ejemplo, en materia de primera infancia, solamente 1 de cada 2 niños hoy asiste al colegio o a una institución pública para que lo cuiden, ¿cierto? Para que para los procesos pedagógicos. En materia de discapacidad, pues los porcentajes son muy bajos, en materia de personas mayores son muy bajos, entre otras cosas. Si me permites hacer un paréntesis, por eso es fundamental el Ministerio de Igualdad y Equidad, porque es la primera entidad que en Colombia realmente piensa políticas para las personas que requieren cuidados o apoyos, como las personas con discapacidad, personas mayores, que crea direcciones técnicas de alto nivel donde se formulan proyectos, programas con presupuesto para poder pensar estas políticas de manera integral. Muy distinta a la visión, ¿cierto?, de los gobiernos anteriores, en donde les tiramos una transferencia de 40.000 pesos al mes y pensamos que con eso ya una persona mayor va a tener una vida digna, ¿no? Entonces, un poco, esta política nacional del cuidado y este sistema nacional del cuidado quiere garantizar que estas poblaciones que requieren esos cuidados y esos apoyos efectivamente lo tengan, pero que además, que es el gran valor agregado, las personas que han estado detrás de esos cuidados, de estas 17 millones de personas, pues también tengan una vida digna. En Colombia tenemos, además, 6.8 millones de personas que diariamente cuidan sin ninguna remuneración. Mayoritariamente son mujeres, o sea, yo estoy hablando casi como si todo Bogotá, pensemos en toda la población de Bogotá, hay hoy en los hogares, mayoritariamente mujeres, cuidando de otras personas sin ningún reconocimiento, sin ninguna remuneración, pero además con una violación de sus proyectos de vida. Estas personas cuidadoras, el 70% no logra terminar su primaria ni su bachillerato, el 40%, por ejemplo, tiene problemas de salud mental y física, e incluso hay estudios, que es muy preocupante, en la Universidad Javeriana, que demuestran que las cuidadoras muchas veces mueren primero que la persona que cuidan porque no tienen prácticas de autocuidado. Por supuesto, no tienen ingresos, el 90% pues no puede generar ingresos, lo cual tiene una relación directa con la feminización de la pobreza del país. Los hogares más pobres están feminizados, son hogares donde hay jefas de hogar y mayoritariamente son jefas que se dedican a los cuidados y no tienen tiempo, tienen pobreza de tiempo para generar ingresos. Además de esto, tenemos un mercado laboral del cuidado también, las trabajadoras domésticas, las madres comunitarias, las madres sustitutas, las enfermeras que realizan trabajos de cuidados remunerados en esta ocasión, pero que son, sin lugar a dudas, dentro del mercado laboral, la población trabajadora con más violación de derechos laborales. Las trabajadoras domésticas, por poner un ejemplo, han conquistado ante la ley todos sus derechos y hoy solamente como el 20% recibe realmente un salario mínimo, solo como el 10% cotiza pensión, es decir, seguimos con una violación inmensa de derechos laborales. Y para cerrar, digamos, esta parte de contexto y esta parte diagnóstica, tenemos en los territorios más excluidos del país, me alegra mucho tener medios comunitarios de estos territorios, pues no existe ni el Estado ni el mercado y son las comunidades las que efectivamente garantizan estos cuidados. Tenemos un montón de organizaciones, de iniciativas comunitarias, de madres que cuidan a los niños del barrio, de la vereda, para que las otras puedan salir a conseguir el sustento, incluso mujeres que cuidan los mares, los manglares, los territorios, porque el cuidado también es ambiental, las parteras, por ejemplo, que juegan un papel fundamental, una organización comunitaria para ellas, para las cuidadoras que se organizan también en las comunidades, también es esta política del cuidado, que son muchísimas en nuestro país. Entonces, en conclusión, hoy tenemos una alta demanda de cuidado en el país, o sea, 17 millones de personas necesitan un cuidador, una cuidadora. No estamos logrando, para eso además las reformas, como ya voy a explicar, para eso esta política, que el Estado le garantice ese derecho al cuidado, pero también tenemos
7 millones de personas en los hogares, casi toda la ciudad de Bogotá, cuidando sin ninguna remuneración y con muchas afectaciones a su salud. ¿Qué trae la política para estas poblaciones? Esta es una política pública pensada a 10 años, tiene un presupuesto indicativo de 25 billones de pesos. Billones, con B larga. Es una política en donde hemos logrado que se articulen 34 entidades del gobierno nacional, dentro de las cuales hay 15 ministerios. Acá está el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Culturas, Deporte, por supuesto, Igualdad, Trabajo, entre otros. Es una política en la que logramos articular 134 acciones, de las cuales 90 son de impacto, es decir, deben haber mínimo en el próximo año ya formulados 90 programas, proyectos específicos en los territorios en beneficio de las cuidadoras y de las personas que ellas cuidan, ¿cierto? Y me voy a permitir leer algunas de las acciones que me parecen más importantes que trae esta política. Desde el Ministerio de Igualdad anunciamos que vamos a sacar adelante las rutas del cuidado. Las rutas del cuidado son buses equipados de servicios que van a llegar a los territorios más excluidos, rurales, y llevarán servicios como cuáles: formación y certificación de saberes para cuidadoras. Ya es momento de que el país les reconozca que eso es un trabajo y se los certifique, ¿cierto? Que es una profesión, porque el cuidado, como cualquier trabajo, requiere, digamos, un aprendizaje. Estas mujeres llevan 30, 40 años haciéndolo, el SENA les va a entregar y las va a certificar. Estas rutas del cuidado traen servicios de atención jurídica, ¿cierto? Traen servicios de atención psicológica. Muchas de las cuidadoras tienen serios problemas de salud mental. Estar encerrados, digamos, en un hogar 30, 40 años, ¿cierto? En el servicio del cuidado tiene implicaciones en materia de salud mental. Las rutas también traen servicios para cuidar a los hijos, a las hijas de ellas, a las personas con discapacidad. Es una estrategia muy importante que va a llegar a 20 departamentos, 60 municipios. 2. El SENA se ha comprometido con una ruta de formación y certificación a cuidadoras. Ya tenemos con el SENA muchos avances. Hoy ya estamos certificando a las cuidadoras de personas mayores, a las cuidadoras de personas con discapacidad. Vamos a crear toda una ruta, por ejemplo, de certificación para la partería, entre muchas otras cosas. El FOMUR, que es el fondo que financia iniciativas en el sector rural de mujeres del Ministerio de Agricultura, también se comprometió a financiar los proyectos de las cuidadoras en el sector rural para que tengan acceso a activos productivos, entre otras cosas. El Ministerio de Agricultura, además, ha tenido un compromiso enorme en esta política. El Plan Nacional de Desarrollo por primera vez reconoce que los trabajos de cuidado del sector rural son trabajos productivos, porque eso no se reconocía legalmente y por eso el Ministerio no podía fortalecer las iniciativas de las cuidadoras. A partir de este momento lo va a poder hacer. 4. El Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección de Autonomía Económica para las Mujeres, va a financiar los proyectos productivos de las mujeres cuidadoras. El ICBF también tiene un aporte importante. Va a formalizar a través de esta política más madres y padres comunitarios y va a aumentar el acceso a los subsidios pensionales, que es algo que también trae la reforma laboral y pues es una deuda histórica que tenemos con las madres comunitarias. Ministerio de Vivienda, muy importante, asignación de subsidios de vivienda para mejoramiento urbano en sectores rurales para jefas de hogar, es decir, cuidadoras, y también para madres comunitarias. Vamos, un trabajo interinstitucional de fortalecimiento. Tenemos también, por ejemplo, muy importante esta medida del Ministerio del Trabajo. Vamos a entrar a los hogares a inspeccionar que se cumplan las normas laborales. Se acabó que los empleadores, que esto también tiene que ver con la reforma laboral. La reforma laboral obliga el contrato escrito obligatorio para las trabajadoras domésticas. La renta ciudadana. Esto es un salto importantísimo. La renta ciudadana del DPS ahora focaliza a los hogares donde haya personas con discapacidad, niños y niñas y cuidadoras, porque parte de la idea que donde hay una mujer cuidadora de una persona con discapacidad, por ejemplo, múltiple, ella no puede generar ingresos, ella tiene que estar al servicio, digamos, del cuidado y del apoyo de la persona que tiene a cargo y pues la renta debe estar focalizada en esos hogares. Emprendimientos. El Ministerio de Comercio está comprometido en el fortalecimiento de los emprendimientos, el Ministerio del Deporte, una oferta recreativa y deportiva para que las cuidadoras respiren, para que paren unas horas y puedan respirar y también tener prácticas de autocuidado. Vamos a fortalecer organizaciones de cuidado comunitario. Te cuento que ya hoy estamos fortaleciendo 160 organizaciones en todo el territorio nacional desde el Ministerio de Igualdad. Y cierro con esto. Escuela de Masculinidades Cuidadoras.
ya la tenemos implementada. Parte, digamos, de poner la conversación de los cuidados sobre la mesa de los hogares es pensar justamente que los trabajos del cuidado debemos hacerlos todos, hombres y mujeres. También la reforma laboral trae, por ejemplo, una medida frente a las licencias de paternidad, las duplican tiempo. Sí. Vamos a pasar de 2 a 4 semanas y eso tiene que ver justamente con esta escuela de masculinidades donde le estamos enseñando a cuidar a los hombres para que los trabajos de cuidado al interior de los hogares sean más equitativos, para que hombres y mujeres cuidemos en libertad, y también el cuidado pues no solamente digamos es un deber, sino que es un derecho. Cuidar hace parte, yo creo que de las cosas más gratas de la vida, y pues los hombres también deben disfrutar ese derecho. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que yo les traigo. Es una política integral, como tú dices, de todo el gobierno nacional. Las cuidadoras están muy contentas, fue una política construida con ellas en los territorios, hicimos encuentros poblacionales, territoriales, las escuchamos y pues estamos muy contentos de haber aprobado este COMPES 4143 de 2025. Ya está aprobado el COMPES. Ya está aprobado, esto ya arranca. Se aprobó el 14 de febrero. A 10 años. A 10 años. Es una política pública a 10 años. Aquí resalto unos temas: 25 billones de pesos en presupuesto. Van a participar pues muchas entidades de gobierno, va a ser un trabajo integral, interinstitucional. Bueno, entonces ahora sí, abrimos la primera ronda de preguntas con todos los colegas que están conectados, que nos acompañan aquí. Robinson. Vamos a darle paso a Robinson Cárdenas, del Cardenal del Vallenato, y se prepara Mónica Mercado. Robinson, buenos días, te escuchamos. Hola Celso y doctora, buenos días. Bueno, yo represento también a Puntos de Vista de Riohacha. La pregunta mía tiene que ver con lo siguiente. Dice que el documento COMPES tiene que, o mira sobre todo las poblaciones étnicas. El departamento de La Guajira es bastante variado en cuanto a eso, no solamente población indígena, hay población negra y demás, pero se habla de la ruta del cuidado, de ir a la zona rural, y como sabemos, las rancherías o las comunidades guayú son bastante distantes y de difícil acceso. ¿Cómo se va a hacer en esos casos? Es una, ¿sí? Sí, es una. Robinson, un gusto conocerte. Sí, es una gran pregunta. De hecho, pues en La Guajira vamos a estar con las rutas del cuidado. Estaba aquí revisando la focalización de las rutas del cuidado. En La Guajira hemos conversado. Justamente allá fue donde se posesionó nuestra ministra Francia Márquez cuando creamos el ministerio, donde el presidente, pues en esa audiencia de La Guajira y en ese gobierno con el pueblo ya hace más o menos un año largo, pues se posesionó. Quiero contarte además, pues de que las rutas van a estar efectivamente en La Guajira. A partir, yo creo que de unos 2 o 3 meses estamos cerrando un poco la etapa precontractual, pero vamos a estar allá, estamos justamente en los territorios excluidos, pero además quiero contarte que esta Política Nacional del Cuidado hace parte del Sistema Nacional del Cuidado. El Sistema Nacional del Cuidado fue creado en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley 2281. En este sistema ya tenemos el proyecto de decreto reglamentario y ese proyecto de decreto va a ir a consulta previa con los grupos étnicos, con los grupos indígenas, con los grupos afro y con los grupos rom. De hecho, acabamos de cerrar un convenio con una organización indígena que se llama AISO del suroccidente colombiano, y ellos nos acaban de entregar un documento muy interesante que podríamos profundizar en otra ocasión, en donde ellos nos dicen cómo debe ser el componente indígena del Sistema Nacional de Cuidados. La semana pasada incluso estuvimos entregando y anunciando una casa del cuidado en un resguardo indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta. Lo que te quiero decir es que efectivamente el componente étnico de este Sistema Nacional de Cuidado es muy importante, reconoce esas visiones propias, esas prácticas propias, y esperamos pues pronto llegar no solo con las rutas del cuidado, sino con todo lo que significa este componente étnico también a las comunidades de La Guajira, a las comunidades guayú. Hemos estado pues en todo ese intercambio con ellas y allá vamos a estar, Robinson. Bueno, le damos paso a la aldea con Katia. Mónica Mercado, ¿sí? Mónica Mercado, y se prepara la aldea con Katia. Mónica, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, doctora Erika, buenos días y gracias por toda la información que nos ha suministrado en el día de hoy. Mi pregunta va encaminada, un ejemplo específico, una persona que esté trabajando y que por situaciones del destino le corresponda cumplir una labor de cuidado con un familiar, ¿cuál sería esa ruta específica que debe seguir esa persona para poder
aplicar a todos esos beneficios a través de la política que el gobierno en este momento quiere implementar? Gracias. Mónica, muchas gracias. Como les comentaba hace un segundo, la política se aprobó el 14 de febrero. En este momento estamos en todo el alistamiento y próximamente, junto con todas las entidades del gobierno nacional, pues vamos a indicar las rutas específicas de cada uno de los programas derivados de la política. Sin embargo, tu pregunta pues es muy importante. Si tú te fijas, la reforma laboral, en su artículo 7, permite que las personas cuidadoras familiares puedan acceder a flexibilidad en el horario laboral o acceder a modalidades de trabajo en casa o remoto. Esa es una de las ventajas que trae, digamos, esta reforma. Pero además el Ministerio del Trabajo ya está, digamos, en proceso muy próximo de expedir su política de trabajo decente. Ahí también viene toda una reglamentación establecida para personas cuidadoras para que puedan acceder a flexibilidad laboral, y además te cuento que la ley 2297 de 2023, que la expidió este gobierno, es una ley que trae medidas efectivas para las cuidadoras de personas con discapacidad. En uno de esos artículos ya establece una ruta de flexibilidad laboral. Entonces, lo que yo te diría, si conoces un caso de esos, pues por favor transmítemelo para poder orientar a esa persona. El correo del ministerio es contacto@minigualdad.gov.co, contacto@minigualdad.gov.co. Ahí nos puedes entregar, digamos, ya el caso concreto y nosotros podemos indicarle a la persona ya la ruta específica, pero como te digo, en 3 cosas: reforma laboral, ley 2297, y también en esta política y la política de trabajo decente del Ministerio de Igualdad, ya se establecen medidas efectivas para que una persona que tenga a cargo el cuidado de una persona con discapacidad o de alguien que requiera altos niveles de apoyo, pues pueda acceder a mecanismos de flexibilización laboral en su trabajo. Perfecto. Contacto@minigualdad.gov.co. También se lo vamos a compartir ahí en el grupo, porque la idea es que queden pues conectados también y que ellos puedan seguir amplificando esa información a sus territorios. Claro que sí. Vamos con la aldea con Katia, ¿sí? La aldea con Katia, y se prepara Noticias La Voz Reality. Sí, buenos días, Celso, y buenos días a la doctora Natalia. Bueno, ya nosotros habíamos tenido la oportunidad de hacer una entrevista en las semanas anteriores y justo de eso le iba a preguntar, del correo electrónico, de la cantidad de gente pues que ya desde mi municipio, Polo Nuevo Atlántico, se ha vinculado. Sé de mucha gente que le ha escrito porque están muy expectantes en la forma de materializar ya este COMPES, que ya es política nacional. Entonces, usted nos había dicho en la entrevista anterior de que estaban adecuándose, que estaban haciendo pues todas las partes de lo que es el marketing visual para explicarle a la gente cómo vincularse, cómo desde un municipio de 6ª categoría en la provincia, bien muy escondidito, pueden tener acceso a esta política nacional. Gracias. Sí, efectivamente, Katia. Efectivamente, como lo conversamos hace más o menos unos 15, 20 días, yo te comentaba que pues, justo se acaba de aprobar la política. ¿Cuál es el paso a seguir, digamos, después de la aprobación? Me parece importante que ustedes lo sepan. En la aprobación de la política, los ministerios comprometen acciones con metas y presupuesto. El paso a seguir es llevar esas acciones a un proceso contractual para poder aterrizar eso en un programa. Entonces yo les diría que este primer semestre la mayoría de entidades están en todo el alistamiento, en la contratación, digamos, de los servicios para poder cumplir con las acciones comprometidas en la política. Algunos ya hemos venido avanzando, como yo te comentaba. Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad y Equidad, en la dirección que yo represento, nosotros en este momento tenemos andando varias acciones que ya hoy están en ejecución y que pueden acceder las cuidadoras. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Comunidades del Cuidado. Fortalecemos a todas las iniciativas de cuidados comunitarios. De hecho, ayer, si me permites también ampliar, publicamos nuevos seleccionados. En este momento tenemos 160 organizaciones ya en proceso de fortalecimiento en 19 departamentos y 48 municipios. Estamos entregando hasta 55 millones a través de fortalecimiento en insumos, capital, intercambio técnico, entre otras cosas. Entonces, organizaciones que realizan trabajos de cuidado, esta es una iniciativa que les puede interesar. Tenemos ya activa, por ejemplo, la Escuela de Masculinidades Cuidadoras. Estamos en todo Colombia hoy a través de un convenio con el PNUD, enseñándole a los hombres a planchar, a barrer, a cambiar pañales, habilidades
digamos, de la vida cotidiana y del cuidado cotidiano para que se pueda hacer esa redistribución. Estamos también fortaleciendo y organizando a las cuidadoras en todo el país a través de una escuela que se llama Las Redes del Cuidado. La convocatoria está abierta hoy. Por favor, accedan a las redes del Ministerio de Igualdad y Equidad o a través del correo que he dado, porque hoy estamos pues convocando a todas las cuidadoras del país para que creen esas redes, para que se informen, para que sepan qué es el cuidado, el sistema, la política, todos los beneficios que hoy les trae el Ministerio. Para acceder es a través del correo, ¿y qué otro medio tiene? Yo diría las redes sociales del Ministerio, @minigualdad, ¿cierto? @minigualdad. Tanto en Twitter como tanto en X como en Instagram. Estamos presentes en Facebook también. Ahí permanentemente pues mostramos todas las convocatorias, pero pues también a través de este correo podemos mostrarles todas las líneas de acción que tenemos hoy en ejecución desde la Dirección del Cuidado. Perfecto, directora. Le damos paso a Noticias La Voz Realities y se prepara Rosa Costa. Buenos días. Muy buenos días, Celso. Muy buenos días, doctora Natalia, y a los colegas presentes. Doctora, la pregunta es bastante sencilla. De los objetivos que fueron aprobados en el COMPES, ¿cuáles son, digamos, los puntos más urgentes con los que se van a empezar a trabajar para que estas políticas públicas del cuidado se empiecen a evidenciar en los diferentes territorios del país? Muchas gracias. Muchas gracias, Ludin. Bueno, el COMPES tiene 4 objetivos generales. El primero tiene que ver con todo el fortalecimiento a las comunidades del cuidado, a todas estas comunidades que históricamente pues han cuidado, ¿cierto? Ahí tenemos pues medidas muy importantes como la que yo acabo de mencionar, todo el fortalecimiento que le estamos dando a estas organizaciones, porque ¿qué pasa? En muchos de los territorios el Estado no hace presencia, el Estado no cuida, no hay una garantía de ese derecho al cuidado. ¿Quiénes cuidan? Las comunidades. Las comunidades a través de muchas estrategias. Y esto es parte, pues, justamente de las prioridades de nuestro presidente Gustavo Petro, poder reconocerle a las comunidades ese trabajo histórico, en este caso ese trabajo del cuidado, ese trabajo social que han hecho por las comunidades más vulnerables, ¿cierto? ¿Y qué estamos haciendo? Pues llegando a ellas a través de diferentes convocatorias para ver qué están haciendo, cómo podemos fortalecer ese trabajo de cuidado que hacen y acompañarlas, reconociendo que el principal responsable de garantizar ese cuidado es el Estado, no es la comunidad. Si la comunidad lo está haciendo, reconocemos, y justamente pues eso tiene que ver con las alianzas público-populares, en este caso en el tema de los cuidados. Entonces, para las organizaciones, como les digo, en este momento tenemos una convocatoria de comunidades del cuidado del Ministerio de Igualdad y Equidad y las invitamos a que se acerquen al ministerio. Si usted es una mujer que pertenece a una organización en donde cuidan la vida humana, no humana, los ríos, los mares, los manglares, o personas con algún tipo, digamos, de vulnerabilidad, acérquense al ministerio porque a estas organizaciones las estamos fortaleciendo. El segundo objetivo del COMPES tiene que ver con la garantía de derechos de las personas cuidadoras, ¿cierto? Ya digamos en un nivel más individual. Si usted es una mujer que históricamente ha cuidado de un familiar que tuvo que dejar de estudiar, que tuvo que dejar, digamos, de recibir ingresos por atender el cuidado de una persona, por supuesto con todo el amor, con todo el cariño que usted ama, pues también llegó el momento de reconocerle a usted ese trabajo. Se quiere certificar, el SENA la certifica. Quiere tener ingresos, miramos y estudiamos su caso para que pueda acceder a la renta ciudadana de forma prioritaria por reconocer que eso que usted ha hecho todos estos años fue trabajo. Se quiere pensionar, la reforma pensional trae unas medidas muy importantes para las cuidadoras. Por ejemplo, la que ya hemos conocido, cuidadoras de niños y niñas, ¿cierto? Pueden acceder en la reforma laboral, a un beneficio pensional, a un beneficio de semanas por cada hijo que tengan, ¿cierto? Un máximo de 3 hijos. Esa es una medida de reconocimiento pensional de que lo que usted hizo durante su vida fue trabajo y que así no cotizara a un sistema pensional, pues se le va a reconocer con un descuento de semanas, ¿cierto? Si usted quiere terminar su primaria y su bachillerato, el Ministerio de Educación, por ejemplo, está comprometido en esta política a expedir unos lineamientos muy claros a todas las secretarías de educación del país para que creen programas de educación flexible. ¿Qué significa eso? Que si una cuidadora pues no puede acceder obviamente a una clase de 8 a 1, de 8 a 2 como los adolescentes, pues se crea un programa a la medida para que pueda terminar su primaria y su bachillerato. El tercer objetivo del COMPES es el cambio cultural. Para nosotros es fundamental que pongamos sobre la mesa
y desnaturalicemos esa cultura patriarcal y machista que sigue existiendo en nuestro país y en el mundo, en donde, por ejemplo, 9 de cada 10 mujeres cuidan mientras solo 6 de cada 10 hombres lo hacen, ¿cierto? Hay una brecha en participación. 9 de cada 10 9 de cada 10 mujeres cuidan mientras solo 6 de cada 10 hombres. Y luego mira los tiempos. Las mujeres en promedio estamos cuidando casi 8 horas al día. Los hombres 3. O sea, tenemos una brecha casi de 5 horas diarias frente a los hombres en la intensidad con la que hacemos el cuidado. ¿Por qué pasa eso? Porque efectivamente tenemos una cultura machista que tenemos que cambiar. Y por fortuna es un tema cultural que se puede cambiar, ¿cierto? Con procesos de cambio cultural, y para eso, por ejemplo, las escuelas de masculinidades cuidadoras, pero también, por ejemplo, el Ministerio de las Artes y las Culturas nos ha propuesto llevar tertulias a todas las bibliotecas públicas del país con este tema. A través del arte también poder generar estos procesos de cambio cultural es uno de los compromisos del Ministerio de las Artes y las Culturas en esta política pública. Entonces, en general, esos diría yo son los 3 objetivos más importantes: fortalecer a las organizaciones que realizan trabajos de cuidado, fortalecer individualmente a las cuidadoras en su derecho a la generación de ingresos, a la educación, a su autocuidado, y el cambio cultural a través de estas escuelas y estos procesos de fortalecimiento que, como he ido contando un poco al margen, también son medidas que vienen en las distintas reformas del cambio. Bueno, le damos paso a Rosa Costa, y se prepara Jairo Guillot. Rosa, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Celso, doctora Natalia y demás compañeros. Le habla Atala Costa, líder comunal y periodista acá en el municipio de Malambo. Uno de los objetivos es, uno de los principales objetivos es el fortalecimiento de las prácticas del cuidado comunitario colectivo. Aquí mencionan etnias y campesinos. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay que cuando se presente un caso al bienestar familiar o comisarías de familia sobre agresividad o violencia por causa de la droga, se inicie una ruta? Es decir, o sea, investiguen, hagan una conexión de entidades con Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Infancia y Adolescencia, e investiguen o hagan seguimiento al origen y riesgos de otros niños por un caso específico que sucedió o que me sucedió como comunal acá en el municipio de Malambo. O sea, teniendo en cuenta que esta ruta no sería económica, sino de gestión. La satisfacción de un líder comunal que, entre otras cosas, no tiene sueldo, la satisfacción es encontrar respuesta a las gestiones que él hace a favor de su comunidad. Entonces mi pregunta sería esa: ¿qué posibilidades hay de que, aparte de atender un caso en bienestar familiar, vaya mucho más allá del fondo, el riesgo, la causa de ese caso que se haya presentado allí? Rosa, la Política Nacional del Cuidado está enfocada en la garantía, digamos, del derecho al cuidado de los niños y las niñas, las personas mayores, las personas con discapacidad. Por eso, tanto el ICBF como el Ministerio de Educación, dentro de la política, se comprometen a ampliar las coberturas, principalmente en el sector rural, de atención a la primera infancia. Sin embargo, los temas ya de prevención de violencias se escapan a esta Política Nacional del Cuidado, ¿cierto? Tienen que ver más con la política de primera infancia que tiene a cargo el ICBF. Ahora, el fortalecimiento, por supuesto, de las organizaciones que hoy están cuidando a los niños y a las niñas nos va a permitir, pues, poder identificar en comunidad esos casos y poder activar las rutas necesarias ante el ICBF. Ok, directora. Le damos paso a Jairo Guillot, de Pasos de Gigante, y se prepara Claudia Cantillo. Jairo, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días para todos, doctora Natalia. Las mujeres que trabajan en el área de la cocina, en fincas, a la mayoría le pagan la mitad del salario mínimo. ¿Cómo vamos a actuar con ellas y tengan dignidad laboral? La mayoría han trabajado más de 30 años y no van a tener derecho a la pensión. Pues, Jairo, nuestro enfoque, digamos, del cuidado, y por eso quise empezar esta exposición con eso, es amplio. Para nosotros el cuidado también incorpora todo el proceso de preparación de alimentos que se da en los hogares o que se da en las comunidades. O sea, una cocinera, una mujer que provee, digamos, el servicio de alimentación para la comunidad, para nosotros también es una cuidadora.
Yo te invitaría a que por favor esas mujeres se acerquen al Ministerio de Igualdad y Equidad. Hoy en la convocatoria de Comunidades del Cuidado estamos fortaleciendo muchas iniciativas comunitarias de mujeres que justamente realizan trabajos de preparación de cocina, comedores comunitarios, huertas comunitarias. Además, me gustaría que pudieran ampliar mucho más con el Ministerio de Agricultura todas las medidas que trae el Ministerio de Agricultura para las mujeres cuidadoras del sector rural. Hay, digamos, bastantes soluciones que ellos nos han propuesto, como la que mencioné hace un rato, poder promover, entregar activos productivos, entre otras cosas, a las cuidadoras del sector rural y poder promover sus emprendimientos, de manera que yo creo que en esta política ellas van a encontrar una respuesta efectiva. Ahora, en la reforma pensional, que también me parece importante, las cuidadoras, para nosotros ellas, como acabo de decir, son cuidadoras, son beneficiarias de la renta básica solidaria siempre y cuando no cumplan los requisitos para los demás pilares. Yo creo que ese caso que tú mencionas perfectamente puede caber en esta medida del artículo 17 de la reforma pensional, también lo podemos mirar. Bueno, le damos paso vamos con Claudia, ¿sí? Claudia Cantillo y se prepara Milton Fabiani. Claudia, buenos días, te escuchamos. Prende el micrófono, porfa, no te estamos escuchando. Ok, Ahí disculpen. sí. Buenos días. Le saluda Claudia Cantillo González del portal informativo Opinoticias Atlántico. Bueno, creo que de antemano hay que valorar enormemente la voluntad del gobierno nacional queriendo priorizar los derechos en solidaridad con todos los ciudadanos, pero creería que siempre es bueno mirar hacia las zonas rurales, sin desconocer obviamente que en las ciudades también hay población vulnerable. Ejemplo, yo me encuentro en el municipio de Sabana Larga, en todo el corazón del departamento del Atlántico, y en esta parte del país hay gran cantidad de pescadores, artesanos y cualquier tipo de actividad u oficio afines a las actividades o vocación económica de los territorios que hacen parte de este departamento y cualquier otro departamento del país, por supuesto. Yo quisiera preguntar sobre la proyección de cumplimiento y cobertura, la promesa a largo y mediano plazo del gobierno en la expectativa, pues obviamente del cumplimiento que pueda garantizarle al ciudadano que el COMPES va a llegar a los territorios y ciudadanos correctos. Muchas gracias. Claudia, como les mencionaba al inicio, este COMPES tiene un presupuesto de 25.6 billones de pesos con B larga Milton. por una vigencia de 10 años. ¿Eso qué significa? Que efectivamente hay una voluntad política frente a este tema. 25.6 billones de pesos, pues es un presupuesto muy, muy importante. Eso puede ser, además, sí, eso puede ser cercano a lo que cuesta el Plan de Desarrollo de Bogotá, ¿sí? Entonces, claramente, eso denota que hay una voluntad política inmensa. Yo creo que un Plan Nacional de Desarrollo y un gobierno que se titula Colombia Potencia Mundial de la Vida, pues lo primero es empezar a reconocer y dignificar las condiciones de vida de quienes cuidan de nuestra vida, de las cuidadoras. Entonces, como te digo, esta política fue aprobada el 14 de febrero, estamos hablando hace un mes larguito. En este momento nosotros, Ministerio de Igualdad y Equidad, como líderes, digamos, de la política, estamos prestando asistencia técnica a todas las entidades para justamente, como tú mencionas, orientarlos a que el aterrizaje de esas promesas que hay en el COMPES pues llegue a la población correcta y a los lugares correctos, que nuestro lineamiento es lleguemos a los territorios más excluidos. Esa ha sido un poco la orientación, digamos, de este gobierno y hemos estado en los territorios más excluidos. Te cuento que para la focalización de la política, el Ministerio de Igualdad y Equidad ya diseñó el Registro Nacional de Cuidadoras. Este es un registro administrativo en donde todas las cuidadoras van a poder inscribirse y van a poder certificar que efectivamente son ellas las que realizan un trabajo de cuidado y no otras personas que de pronto pues dicen yo soy cuidadora, pero efectivamente no lo hacen para beneficiarse de la política. Este registro nos va a garantizar justamente que la focalización de la política llegue a donde debe ser. Bueno, le damos paso a Milton Fabiani y se prepara La Voz de mi Barrio. Milton, buenos días, te escuchamos. Hola, muy buenos días a Celso, a la doctora Natalia, muy buenos días compañeros y también a la comunidad en general. Mi nombre es Milton Fabiani, activista social, comunicador popular. Yo quiero preguntar qué mecanismos de seguimiento y de presión social tenemos para que se cumpla esta política de cuidado que es bien importante para
para todos. Milton, gracias por tu pregunta, muy importante. Digamos, formalmente, legalmente, quien le hace seguimiento al COMPES es el DNP. El Departamento Nacional de Planeación debe hacer seguimiento a través de la plataforma SISCOMPES, como ustedes pues ya conocerán. Ese es un seguimiento que se hace cada semestre, de manera que el primer seguimiento que se le hará a la política formalmente desde el Gobierno Nacional será en junio de este año. Sí, ese sería como junio de 2025, luego diciembre de 2025 y así progresivamente hasta el 2034. Ahora, sobre la segunda parte de tu pregunta, que me parece la más importante. En este momento, el Ministerio de Igualdad y Equidad está recogiendo firmas para un decreto que ya fue avalado por Función Pública, es decir, esperamos que en menos de un mes o mes y medio se cree el modelo de gobernanza del Sistema Nacional de Cuidado. ¿Qué significa eso? Vamos a crear la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Cuidado para poder articular y hacerle seguimiento a todos los ministerios que están involucrados en esta política, pero lo más importante es que ese modelo de gobernanza crea también un consejo asesor donde vamos a tener representantes de 33 poblaciones, representantes de las cuidadoras, de las madres comunitarias, de las trabajadoras domésticas, de personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas, pueblos étnicos. Y ahí yo creo, Milton, es el escenario ideal para hacer ese control social. Es una comisión que hemos creado justamente para que la ciudadanía haga parte de la toma de decisiones de esta política nacional del cuidado, para que le pueda hacer control social y esperamos, no sé, máximo en un mes, 2 meses, son muchas firmas las que hay que recoger, a veces las agendas de los ministros y ministras no son tan fáciles. Espero aprovechar esta tarde en el Consejo de Ministros para poder recoger algunas de esas firmas y crear efectivamente un mecanismo formal donde puedan estar los directamente implicados por esta política pública acompañando al gobierno en la implementación y en la toma de decisiones de la política. Bueno, y cerramos esta ronda de preguntas con la voz de mi barrio. Te escuchamos, buenos días. Buenos días, ministra, buenos días, colegas, y buenos días a todas esas audiencias de quienes estamos transmitiendo la señal de esta rueda de prensa. La ministra nos ha presentado un proyecto muy robusto, muy grande, muy bonito, muy ambicioso, pero bueno, surgen unas preguntas que en parte ya las tocó Claudia y también las tocó Milton. Y tiene que ver con esas estrategias que se están cruzando, teniendo en cuenta que pues estamos hablando de 25 billones de pesos, pero 25 billones de pesos puede ser bastante o puede ser muy poco. Y pues teniendo en cuenta también todas esas instituciones, sobre todo del orden nacional, que es por donde se va a canalizar pues toda esta oferta institucional de esta propuesta. Entonces, en concreto, ¿cuáles van a ser esos mecanismos de selección a tener en cuenta en su momento y cuáles son esas estrategias puntuales que se ha cruzado el ministerio para poder llegar a todos los sectores? Si bien es cierto que lo rural está muy lejano, más lejano de las manos de presidencia o del ministerio, pues las ciudades también como Bogotá, por ejemplo, con la concentración de población, pues tienen unos índices muy altos para tener en cuenta para este proyecto. Con la directora nacional del cuidado, sí. Sí, efectivamente. Gladys, el COMPES define de manera muy clara qué es una cuidadora, qué es una persona cuidadora. Tiene una visión del cuidado amplia, pero delimita quiénes efectivamente son las personas cuidadoras. Entonces, para resumir, como lo decía hace un momento, son personas que se dedican principalmente, o sea, es su actividad principal. No soy yo, ¿cierto?, que en la mañana pues ejerzo determinadas tareas del cuidado, preparo el desayuno y demás, y luego mi actividad principal es ser funcionaria pública, ¿cierto? Entonces yo no soy, digamos, una cuidadora que podría beneficiarse de esta política. Son las mujeres que desde que se levantan hasta que se acuestan están ejerciendo trabajos de cuidado, entendidos como actividades de cuidado humano, atender, apoyar a un niño, una niña, cuidarlo, una persona mayor, una persona con discapacidad, una persona enferma que requiere cuidado, o también
cuidados no humanos, ¿cierto? Entonces tiene que certificar que efectivamente es una líder que se dedica al cuidado, por ejemplo, de los manglares en los territorios excluidos de Cartagena, resistiendo a la industria hotelera, o el cuidado de la sierra, ¿cierto? O sea, lo medioambiental Santa Marta también. Entonces, las personas que se dedican exclusivamente, permanentemente, día a día, desde que sale el sol hasta que se va el sol, a los trabajos de cuidado, esas son las que van a entrar en la política. Y repito, tienen que, a partir de que se ponga en operación el registro de cuidadoras, pues certificarse ante este registro para poder también acceder a los distintos servicios de la política. Ese es el mecanismo de selección, ser una persona cuidadora o participar de una organización que realiza trabajos de cuidado. Esos son los mecanismos que te activan el ingreso a la política. Ahora, las escuelas de cambio cultural de masculinidades cuidadoras sí son en amplio para toda la sociedad, para hombres y mujeres, independientemente si nuestra actividad es o no un trabajo de cuidado de manera permanente. Directora, se avecina la consulta, ¿no? La consulta popular por las reformas sociales del gobierno del cambio. La reforma a la salud y la reforma laboral, ¿qué rol cumplen en esta gran política nacional del cuidado? Imaginamos que es fundamental en ella. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que la política no es suficiente, que necesitamos algunas medidas más estructurales como las que traen la reforma. Tú en una política nacional, en un COMPES, no puedes, por ejemplo, modificar una ley estatutaria en salud, ¿cierto? Entonces, por eso es que necesitamos también complementar, para darle más fuerza a esta política, algunas medidas que trae la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional ya aprobada, que hay que seguir defendiendo y que también trae muchos beneficios para las cuidadoras. Entonces, permítanme, yo les cuento. Frente a la reforma a la salud, quiero resaltar dos medidas fundamentales. La reforma a la salud crea las licencias de maternidad para no cotizantes. Entonces, cuidadoras que no cotizan, ¿cierto?, en el sistema de seguridad social, van a poder verse beneficiadas de las licencias de maternidad, van a recibir medio salario mínimo mensual legal vigente durante 3 meses siguientes al parto a la cesárea. Entonces, si usted es una mujer que queda en embarazo, ¿cierto?, que va a ser cuidadora y no está cotizando, pues se va a poder ver beneficiaria igual de una licencia de maternidad, por lo menos por 3 meses, y progresivamente en los 5 años siguientes a la aprobación de la reforma se irá aumentando el número de semanas en las que van a recibir esa licencia de maternidad hasta que quede igualado al tiempo que hoy hay para las licencias de maternidad de la población cotizante. Esa es una medida que de frente reconoce, digamos, los trabajos de cuidado para la población no cotizante, que generalmente es la más vulnerable. 2, reforma a la salud. Cuando se prescriba que se requiere un cuidador, ¿cierto?, por parte del sistema de salud, por ejemplo, una mujer que tiene a cargo una persona con discapacidad y se prescribe que se requiere un cuidador dentro del sistema de salud, la reforma propone, que es una de las proposiciones que hemos venido trabajando particularmente con la congresista María Fernanda Carrascal, que se le dará prevalencia desde el sistema de salud en la contratación a quien ha venido realizando estos trabajos de cuidado, a esa cuidadora, a esa madre que ha venido atendiendo. Entonces, esta es otra medida que trae la reforma a la salud para reconocer, pues, ese trabajo histórico que han hecho las mujeres dentro de los hogares. La reforma laboral. Primero, ya lo mencioné, lo hemos hablado, cuidadoras. Las personas cuidadoras familiares podrán acceder a flexibilidad en el horario laboral o a modalidades de trabajo en casa o remoto. Si usted es una cuidadora, va a poder, si se aprueba la reforma laboral, pues ante su empleador pedir trabajo remoto en casa o trabajo flexible, reconociendo que usted también hace un trabajo en su hogar de cuidado con un familiar. 2, también lo mencionamos, las trabajadoras del servicio doméstico deberán ser vinculadas mediante contrato escrito obligatorio. Se acabó la negociación verbal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la negociación verbal muchas veces no queda claro ni la jornada laboral, o sea, que usted entra a tal hora y sale a tal hora, ni las actividades ni las funciones que usted hace. Entonces, por eso terminamos haciendo un montón de cosas, ¿cierto?, que no están pactadas en un contrato. Tenemos que formalizar y tenemos que ir al contrato escrito para la garantía de los derechos de las trabajadoras domésticas. 3, la reforma laboral también avanza en la formalización de las madres comunitarias y sustitutas como trabajadoras oficiales del ICBF. Esta gran lucha de los sindicatos de las madres comunitarias se sigue haciendo realidad, y esta reforma, al igual que la Política Nacional del Cuidado, aumenta el número de madres que se van a formalizar ante el ICBF, es decir, que van a ser contratadas directamente por el instituto.
También, ¿qué trae la reforma laboral en temas de redistribución de los trabajos de cuidado? Ya lo mencionamos, se duplica el tiempo de la licencia de paternidad, aumenta de 2 a 4 semanas, ¿cierto?, para los hombres, y también permite que trabajadores y trabajadoras tengan una licencia remunerada para asistir a las obligaciones escolares como acudiente de sus hijos y sus hijas. Es decir, no es que las mamás son las únicas que van y atienden y recogen las notas, sino que los papás también pueden tener acceso y que se va a tener una licencia remunerada. Entonces ya no me tengo que escapar del trabajo, sino que de frente el Estado le paga para que también atienda esos trabajos del cuidado en los colegios. Esas son algunas de las medidas que trae la reforma a la salud, la reforma laboral, que se suman a las que ya trae muy importantes la reforma pensional para garantizar la pensión de las personas cuidadoras. Bueno, vamos acá a dar una información importante, vamos a ir rodando aquí unas imágenes. Vamos primero con, eres mayor de edad y te interesa fortalecer tus habilidades para cuidar y repartir equitativamente los trabajos de cuidado en tu hogar o comunidad. Abierta la preinscripción para la escuela Sociedades del Cuidado del Ministerio de Igualdad y Equidad en alianza con el PNUD. Promueva la responsabilidad en los trabajos del cuidado a través de las experiencias lúdicas y prácticas. Ustedes, compañeros, colegas, comunicadores en las regiones, son claves en la amplificación, en acoger esta política pública nacional del cuidado, en acogerla para sus regiones, porque ustedes son voceros comunicacionales en sus regiones y es clave, ustedes son eje fundamental en esto para comunicarlo, para amplificarlo, para que le llegue a sus audiencias y a sus comunidades. Y la otra es, eres una persona cuidadora y tienes más de 18 años, abierta también la preinscripción para la Escuela Redes del Cuidado del Ministerio de Igualdad y Equidad, en alianza también con el PNUD. 32 municipios priorizados. El cuidado es un derecho. Listo. Entonces, bueno, ya estamos cerrando aquí la emisión de la agenda de hoy. Muchas gracias, directora. La verdad es que ha sido un tema de mucha trascendencia, de mucha importancia, porque esta es la esencia del cambio. Esta es la esencia del gobierno del cambio. Es potencia mundial de la vida, el cuidado. Cuidar vidas es precisamente la esencia y el porqué de lo fundamental del gobierno del cambio. Muchas gracias por estar aquí, por atender las preguntas de todos los colegas comunicadores en las regiones y que van a estar en contacto también permanente aquí con el Ministerio de la Igualdad, con su dirección, para que ellos amplifiquen y lleven más y mejor información a sus comunidades. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Esto es un ejemplo de cómo el gobierno del cambio está cerrando esta deuda histórica, cómo le está dando dignidad a las personas cuidadoras. Queremos que nunca más en ningún hogar le pregunten a un niño o una niña ¿y su mamá qué hace? Y la respuesta sea, ella no hace nada, se queda en casa. El trabajo del cuidado es fundamental para la reproducción de la vida humana, no humana, y esta política nacional del cuidado es histórica. En la región latinoamericana no tenemos hoy otro país, solamente Uruguay, que tenga una política con un presupuesto tan importante, con tantas medidas del gobierno, de manera que para todas las personas cuidadoras que ustedes puedan llegar, por favor, transmítanles esta información. Esta política es para ellas y vino a dignificar su labor. ¿Repetimos el correo para cerrar? contacto@minigualdad.gov.co. Bueno, entonces gracias aquí al equipo técnico de la agenda, a los ingenieros de video, audio, sonido, streaming, a Juan Camilo Quintero, Orlando Rengifo, a Luis Espejo, a nuestra directora Gloria. Muchas gracias también a todos los colegas comunicadores que se conectaron a través de Google Meet a la emisión de hoy de la agenda. Gracias por estar ahí atentos, gracias por amplificar esta información en sus comunidades, en sus territorios. Nos vemos el próximo lunes con otro tema de interés importante para sus comunidades, para sus territorios, aquí en la agenda. Un abrazo a todos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.